Muy buenos días, mi nombre es Michelle López y el día de hoy vengo a argumentar un poco alrededor de la pregunta de si los videojuegos causan violencia. Me gustaría pensar que soy una persona apta para hablar de este tema, ya que no solamente me crié jugando videojuegos y sigo siendo una gran aficionada de ellos, sino que mis dos hermanos también son grandes fanáticos de ellos y toda mi vida he jugado videojuegos sin parar. Así que para comenzar, primero quiero enfocarme en la lógica lingüística alrededor del enunciado ¿son los videojuegos fuente de violencia? Es decir, lo que sugiere esta pregunta es si los videojuegos son detonante o incentivo para que una persona cometa un acto de violencia. Creo que esto se puede comparar con el enunciado de el alcohol destruye familias, cuando realmente el alcohol como objeto por sí mismo no puede destruir a una familia. El alcohol puede ser un factor en que una persona inestable empeore, sí, pero el simple hecho de consumir alcohol no te volverá una persona inestable ni alcohólica para nada. De la misma forma, si una persona sana y tranquila comienza a jugar videojuegos violentos, esto no la transformará inmediatamente en una persona violenta. No, una persona violenta seguirá siendo violenta independientemente de que juegue videojuegos o no. Busqué en Google las primeras 3 fuentes que me aparecieron sobre el tema en inglés y en español. Uno afirma que causa violencia, 3 afirman que no causan violencia y otros 2 son un poco más grises, pero se inclinan más al que no causan violencia, al que sí causen violencia. En inglés, el primer estudio me pareció una catástrofe total. Este asegura que incluso exponerse a videojuegos violentos a corto plazo, tipo ver un videojuego violento por un pequeño instante, inmediatamente eleva niveles de violencia, como si fuera una hipnosis o un embrujo inmediato o algo por el estilo. Aunque el estudio no explica en ningún momento cómo condujeron experimentos para llegar a tal conclusión, porque lo hace sonar como que ser testigo de cualquier escena violenta inmediatamente te va a generar algún impulso neurológico para golpear a alguien. Creo que es evidente en sí mismo lo ridículo que suena, ni siquiera necesito decir nada. Ese estudio también menciona de que los videojuegos son un peligro hacia la generación de violencia por el hecho de que te enseña a cómo utilizar un arma, activar una bomba, como si juegos como Stardew Valley te enseñaran a manejar una granja o Mario Kart te enseñara a conducir un coche. Ese estudio también mencionó que los estudiantes que llegan a jugar muchos videojuegos tienden a tener malas notas, sin considerar que una persona que acude a cualquier medio en exceso es porque está llenando el vacío de algo más. Como los alcohólicos, estoy segura que estos jóvenes están lidiando con muchos problemas y acuden a los videojuegos o a cualquier otro formato de ficción o a redes sociales o a amistades o a noviazgos o a drogas para llenar esos vacíos como mecanismo de defensa. Es algo que los ayuda a escapar de su realidad y esto no es novedad. Las malas notas son solo otro factor de esos problemas emocionales con los que están lidiando estas personas. Este segundo estudio argumenta de que no, los videojuegos no generan violencia en el sentido de que no te va a incentivar a hacer un tiroteo escolar, pero sí encontró una correlación con cosas como gritos, insultos, peleas y creo que tengo una pequeña idea de a qué se refiere esto. Y es que los gamers tienen mala fama de que cuando pierden tienen ataques de ira o que cuando están en chats de voz jugando insultan a las personas o que en general tienen conductas muy inaceptables entre los miembros de su propia comunidad. Pero ¿saben quiénes también son así? Los fans del fútbol o del K-pop o del anime. Cualquier comunidad que sea lo suficientemente grande va a tener personas así en ella. Es el fútbol o la serie o cualquier cosa de que se trate la comunidad la única y exclusiva razón por la cual estas personas muestran esos comportamientos desagradables. No, cosas hermosas como caricaturas para niños han tenido grandes escándalos porque fans han intentado o amenazado a alguien de muerte. Así que de nuevo, repito de que el problema nunca será el producto, es el consumidor y este no tiene por qué tener una correlación directa con el producto. Y eso es lo que afirman los otros 4 estudios que cité para este video. Ahora sí, también me gustaría incluir el hecho de que exponerse constantemente a imágenes violentas puede hacer de que reduzca tu sensibilidad hacia la violencia, lo cual no es novedad y absolutamente a todos nos ha pasado con las películas violentas, con las malas palabras, los temas sexuales, cosa que cuando éramos niños era impensable y ahora son parte de
y ahora es parte de nuestra vida cotidiana. Pero en fin, quizás esté un poco sesgada por mi posición, pero también quisiera decir de que los videojuegos realmente no son tan malos, sino que pueden llegar a considerarse arte. Claro, no todos los videojuegos son arte, de la misma manera que no todas las películas o canciones lo son. Pero definitivamente los videojuegos son una herramienta para expresar ideas, que es lo que es el arte, en resumen. Los videojuegos pueden llegar a tener un valor narrativo, musical y visual enorme. Incluso los videojuegos violentos pueden llegar a tener un gran valor artístico, como solo por dar un ejemplo, The Last of Us, que es un retrato tan perfecto de la tragedia por la cual pasan sus personajes. Y no tiene por qué siempre ser violento, los videojuegos pueden tratar sobre muchas cosas hermosas, ejemplos como Journey, Gris, Celeste. Y la lista simplemente se extiende y se extiende tanto que es un tema para otro video. En resumen, y para concluir, quisiera invitar a todo el mundo a abrir un poco más su mente con respecto a los videojuegos, porque en caso de que no los juegues, de verdad te estás perdiendo de cientos y cientos de obras maestras maravillosas y experiencias que te podrían cambiar la vida. Entonces sí, hasta aquí llego. Muchas gracias por escuchar. Tengan un buen día.